bienvenida a estas dos exalumnas y a este exalumno de aquí de la licenciatura en filosofía. Estamos organizando unas jornadas que se llaman Filosofía y Educación, y la primera jornada que tuvimos la semana pasada fue sobre filosofía y diseño curricular, en donde los ponentes fueron profesores y profesoras de aquí de la facultad. Esta segunda jornada la hemos querido hacer con egresados y egresadas de la licenciatura. Vamos a tener 2 mesas ahorita por la mañana y luego 2 mesas por la tarde. Y el marco en el que estamos haciendo estas jornadas es la reforma al plan de estudios que estamos trabajando en la facultad desde hace algún tiempo y que queremos ya ir llevándolo hacia la recta final. Hemos querido hacer esta jornada con egresados y con egresadas porque para la facultad, para nosotros, es muy importante saber, pues más o menos, tener una idea de dónde están los egresados de la licenciatura en filosofía, dónde están las egresadas, en qué están trabajando, en qué han trabajado, qué han hecho, y que nos platiquen en qué medida lo que estudiaron en la licenciatura en filosofía les ha ayudado y les ha servido pues para abrirse camino en la vida. ¿Por qué esa pregunta? Porque esa pregunta nos puede a nosotros dar pistas y dar pautas para ver en el esquema de la reforma al plan de estudios que estamos haciendo qué cosas deberíamos tener presentes, qué información necesitamos, qué deberíamos incluir en la formación en la licenciatura en filosofía. Una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta al estar organizando estas jornadas y con este asunto del plan de estudios, nos hemos percatado que los egresados y egresadas de la licenciatura están en muchos sectores del trabajo social de la sociedad. La educación, la gestión cultural, la gestión política, los negocios, la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues es importante para nosotros escucharles. Yo les agradezco muchísimo que se hayan abierto un espacio de su tiempo, de sus ocupaciones. Son gente muy trabajadora, muy dedicada, pero pues les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Le voy a dar el micrófono a la doctora Elena María, que es la coordinadora de toda la jornada, a quien le agradezco mucho este trabajo de gestionar con los exalumnos pues esta jornada para que nos haga favor de dar continuidad. Muchas gracias, director. Pues yo estoy muy emocionada porque en esta mesa hay personas a las que quiero mucho, a las que conozco desde hace muchos años, que formamos parte de las aulas también de esta facultad como compañeras y con algunos viéndolos pasar por esta facultad, que los quiere mucho. Entonces yo estoy muy emocionada. Me voy a permitir ir presentando a cada uno de ustedes mientras vayan siendo su turno. Les voy a dar una pequeña semblanza de cada uno de ellos para que ustedes los conozcan y después les voy a ceder el micrófono para que nos comenten un poco más de su experiencia laboral. En primer lugar, de acuerdo con el programa, les voy a presentar a la licenciada Esperanza del Consuelo Román Valadez. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Michoacana, profesora en instituciones educativas de nivel superior y medio superior de las materias de Historia del Pensamiento Feminista, Ética, Filosofía, Literatura, Historia, Estética, Lectura y Redacción, entre muchas otras más. Ha colaborado en el sector público en el Instituto de la Mujer como especialista en género, ante Secretaría de las Mujeres. En el Centro de Justicia para las Mujeres también adjunta a la Fiscalía.
Ha impartido distintos cursos y talleres especializados en filosofía existencialista, enfocada a la filosofía de Simone de Beauvoir, talleres de literatura y escritura, autobiográfica para mujeres y cursos y talleres de la psicoanalista Clarisa Pincola, entre muchos otros. Actualmente participa como conductora del programa de televisión El Segundo Sexo, que tiene uno de sus principales objetivos el educar a la sociedad en temas de diversidad, y ha recibido distintos reconocimientos. El más importante, Premio Estatal al Mérito Juvenil en el 2006, 2007, 2011 y un reconocimiento especial en la presea Amalia Solórzano en 2013. Entonces recibamos a la licenciada Esperanza. Buenos días a todas, a todos. Y ahora que está el TODES y que lo podemos nombrar, lo nombramos. Me da mucho gusto estar acá, estoy muy emocionada de ver caras conocidas. Eduardo, me da un montón de gusto verte. Eduardo fue mi profesor de filosofía cuando yo estudiaba la preparatoria, y ante la crisis existencial de no saber qué hacer en la vida, yo dije, ay, me encantó la materia de filosofía, y entonces a lo mejor es eso, ¿no? Y no existía la carrera de letras en aquel entonces en la Universidad Michoacana. Y yo platiqué con Eduardo, que era el director de la escuela, y me dijo, pues vente para acá, y me vine a filosofía. Luego debo decir que me fui un año a la Universidad Vasco de Quiroga a estudiar filosofía, pero me regresé. Y me regresé porque cuestionaron cuántos hijos iba a tener y por qué no era católica, que yo acababa de dejar de ser católica, que fui monja y tuve una formación religiosa muy estricta. Entonces yo quería pensar diferente, y aquí en la escuela me dieron esa herramienta, ¿saben? Me enseñaron a pensar, no siempre como yo creía, no siempre como yo quería, pero me enseñaron a estructurar mi pensamiento, y creo que es eso de las primeras cosas que yo les agradezco, y me da mucho gusto ver a Eduardo. Me da gusto ver a Elena, porque con Elena recuerdo nuestra preparatoria. Elena fue mi compañera en la prepa, y entonces pues me acuerdo de la prepa y me gusta entrar a este auditorio y recordarlo diferente. Estaba distinto cuando yo era estudiante, estaba distinto. Luego les enseño fotos. Me gusta ver a Cristina, que como siempre está trabajando, seguro está revisando exámenes, y de Cristina aprendí eso también. A mí me encantaba verla entrar al salón y pararse enfrente y hablar, y todos decían, Cristina, y yo decía, sí, yo quiero ser como Cristina. Entonces creo que de mis profesores en la escuela aprendí muchas cosas. De Raúl aprendí a reír. De Raúl me hacía reír, o sea, a veces me caía gordo porque a veces era insolente y a veces era grosero, pensando desde feministamente, pero me encantaban sus clases de ética, me hacía reír, y eso para mí ahora, con los años, creo que es algo que debe estar en la filosofía, el humor. Creo que tenemos que reírnos más, y creo que debemos tomarnos un poco menos en serio todo, porque así es la vida no sabemos qué es, y creo que como filósofos y filósofas es lo primero que debemos preguntarnos. Entonces, bueno, estoy emocionada porque, ¿qué les puedo decir? De todo lo que yo he hecho, muchas de las cosas han sido inspiradas por un pensamiento filosófico, sí. En mi caso, la filosofía debe salir a la calle. Para mí, la filosofía es necesario que se lleve a muchos ámbitos, no solamente al educativo. He sido, por ejemplo, profesora porque creo que es necesario que los jóvenes, hombres y mujeres, piensen diferente, y creo que la educación es un medio para eso. Creo que la filosofía posibilita que las personas piensen, y creo que es necesario que lo hagamos. No sé, me lanzaste luego, Elena. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Actualmente no tengo el programa ya de televisión El Segundo Sexo, que mencionaba Elena, pero estuve trabajando en medios muchos años. Creo que la filosofía les da esas herramientas, y creo también que antes no existían tantos medios de difusión como ahora. Yo estudié en un momento en el que aquí en la facultad había 2 computadoras y empezaba a haber internet. O sea, para sacar mi correo electrónico, que la biblioteca estaba, no sé qué sea ahora, ¿dónde está la biblioteca? Una sala de exámenes. Ahí era la biblioteca, y tardamos más de 2 horas en sacar un correo. Entonces era increíble. Los ensayos teníamos que escribirlos a mano y luego pasarlos a máquina, que podía ser máquina, si era ya eléctrica, ya, ¿no?
Entonces, pues era diferente el proceso de aprendizaje y el proceso de difusión. No había TikTok, no había Facebook, no había ningún medio donde nos hubiera posibilitado tanto el aprendizaje como la difusión de. Entonces, aunque tuviéramos muchas ideas, que no había muchas ideas, o sea, en ese momento las ideas innovadoras en la facultad era el movimiento de las mujeres, las clases que empezaban a tomarse como más formalmente de feminismo, que no me dejará mentir, aquí incluso está Marina también, ¿no? Que fue mi compañera en la universidad también, en mi salón de clases, y empezábamos a permearnos del pensamiento feminista, que había una profesora acá que nos daba esas materias, ¿no? Pero eso era como lo guau, éramos súper criticadas y súper cuestionadas y nos decían lesbianas y un montón de cosas, ¿no? Y nos aguantábamos. Éramos muy poquitos alumnos y muy poquitas alumnas, no sé cuántos sean ahora. ¿Cuántas? Solo había una sección, ajá, y creo que nos salimos esa vez de mi generación, al menos salimos como 8, no sé, salimos muy poquitos, y de esos no sé cuántos estén titulados, porque no sé, ¿no? Pero acá el asunto es que éramos menos, y no sé si el hecho de que haya más personas estudiando filosofía sea necesariamente lo que necesitamos. Creo que lo que necesitamos es que haya más personas estudiando no formalmente la carrera, pero sí más personas pensando y reflexionando los temas a los que nos invita la filosofía, sobre todo las cuestiones éticas. Creo que es indispensable y fundamental que estemos pensando en eso. ¿Qué herramientas me dio la escuela? Yo creo que me ayudó, voy a volver a repetir, a estructurar mi pensamiento. Creo que me ayudó a dar las posibilidades a mis ideas de poderlas redactar. Creo que es muy importante que podamos expresarnos también y creo que la facultad me dio eso. Creo también que después de que nosotros estudiamos hubo reformas al plan de estudios, que es algo que también se quiere hacer ahora. Y yo creo, estoy segura que les van a implementar a ustedes materias que les posibiliten trabajar en medios de comunicación porque es necesario. Creo también que a lo mejor será bueno que hablen de política porque sí o sí tienen que trabajar como asesores políticos. O sea, creo que sí o sí necesitamos estar trabajando con diputados, con senadores, con quienes están haciendo la política porque ni siquiera saben qué significa la palabra política, ¿no? Creo que sí o sí, si no tuvieran mucha ética, podrían trabajar de coach personales o de coach ontológicos, que el día que yo descubrí que existía eso dije, no mames, ¿es en serio? Y cuando le pregunté a la chica qué significaba ontología, no sabía, Elena, me dijo, ay, pues es que habla del ser, pero era la chica que era la coach, ¿no? Y entonces dije, wow, los estudiantes de la facultad están dejando de ganar una lana, pero tienen que, digamos que ahí hablamos de valores, ¿no? Que también es otro tema de la filosofía, ¿qué consideras importante? Y qué consideras éticamente correcto hacer, pero creo que es muy necesario que en contextos políticos estemos participando, porque recordemos que lo personal es político, lo político es personal, ¿no? No hay como dos mundos, es un mundo y creo que la filosofía tiene mucho que aportar. ¿Qué más? Actualmente, desde hace 12 años, trabajo con un texto de Clarisa Pinkola. Yo aquí en la carrera había la materia de psicoanálisis, que no sé si ahora la tengan, pero yo estudié con Rosario Herrera 2 años la materia de psicoanálisis y descubrí el psicoanálisis, luego fui a analizar, me gustó mucho, pero he descubierto también otro psicoanálisis que no es el freudiano, ¿no? y llegué a una autora que se llama Clarisa Pinkola, que es feminista chicana, y hay un libro muy importante para mí que se llama Mujeres que corren con los lobos. Ese libro, que no necesariamente es filosofía formal o pura, ha cambiado para mí la perspectiva de las mujeres y desde hace más de 12 años me dedico a dar círculos de lectura donde mujeres llegan a este espacio a hablar de sí mismas a partir de este libro. Chicas, si ustedes tienen algo más importante que hacer, les pediría que se salieran, porque dediqué mi tiempo el día de hoy, estoy en una mudanza, estoy con un montón de cosas que hacer y muy emocionada de estar acá, pero creo que el tiempo es lo más importante que tenemos las personas, siempre, y creo que se vale estar en donde queramos estar. Si a ustedes las obligaron a estar acá, no estén acá, disfruten de los jardines que nosotras no teníamos, porque a mí me encantaba sentarme en el pasto y no había árboles, ni había hamacas, ni había cafetería, como ustedes lo tienen ahora, entonces disfrútenlo. Actualmente doy este taller con mujeres
y incluso tenemos playeras, tenemos una libreta que imprimimos, tenemos una marca de nuestros propios productos y esto pues posibilita que no solamente reciba ingresos a través de los talleres, ¿no?, sino de otras cosas. Hace muchos años teníamos un colectivo que se llamaba Las Desobedientes, que también hacíamos activismo feminista. El primer mural que hubo en CU, por ejemplo, lo pintamos nosotras, que estaba aquí atrás, era esta pared del auditorio, pero del otro lado, y era un rostro de una mujer gritando, ¿no?, que gritaba libertad, tengo derecho a caminar sin que me diga nada. Entonces, bueno, en mi caso, la filosofía, voy a volver a repetir, ha sido como la base y el fundamento para hacer todo lo que yo hago, pero soy muy multifacética, yo creo en la multidisciplinariedad, creo que es necesario que el filósofo o la filósofa sepa hacer más cosas que solo pensar, porque para mí solo pensar, diría alguien por ahí, la neta puede no servir para mucho, ¿no? O sea, qué chido que tú pienses, pero si no pasas del pensamiento a la acción y además entender el pensamiento del otro y de la otra, que es otro pedo diferente al tuyo, hay una bronca. Y entonces no se genera en realidad el famoso diálogo, que a mí en la escuela lo hablaba mucho. O sea, hablaban mucho del diálogo, el diálogo. Ni siquiera sé si lo practicábamos tanto, pero solamente escuchar esa palabra a mí me parece muy importante. El diálogo consiste para mí en escuchar a alguien que piensa muy diferente a mí, pero que no solamente tiene el derecho a pensar muy diferente a mí, sino que lo estructura de una manera tan correcta, incluso hasta tan bonita, con palabras tan lindas que uno lo hace reflexionar y puede llegarte a ayudar a ampliar tu pensamiento o quizá también a transformarlo. Yo siempre digo que si a mí me convencen de pensar no feministamente, por ejemplo, o de una manera diferente de pensar, pero me convencen a través de un argumento, yo me paso de banqueta. O sea, reconozco que estoy no en lo correcto y puedo dejar de pensar de eso, porque no se trata de ganar, sino de dialogar a partir de qué es lo… No quiero decir lo más correcto porque también esto es un concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo y qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero sí creo que hay cosas que son mejores para todas y para todos en ciertos contextos y que a veces a uno puede no gustarle, pero que tiene que reconocer. Y el diálogo es enriquecedor. A mí la facultad me permitió encontrarme con personas muy diferentes a mí. Voy a volver a repetir, venía de un contexto religioso, saliendo literalmente del convento. Los maestros no me creían, pero así era. Entonces, para mí, cuando me dicen antes de Cristo, yo, ¿cómo? O sea, los dioses griegos, no, o sea, les juro. Entonces, para mí fue como, wow, la mayoría de la gente piensa así. O sea, ni siquiera cuestiona el asunto de que haya un antes de lo que piensan, ¿no? No quiere decir antes de C, pero así es. Entonces, claro que es necesaria que la filosofía se contagie, que salga, que se difunda en muchas maneras, de muchas formas y hacerla quizá también. Yo abogo mucho a la manera de Michel Onfray, este filósofo francés que no conocí en la escuela, porque hubo muchos filósofos que yo conocí fuera de la facultad y también a eso como que me gustaría invitarlos, ¿no? El pensamiento puede ser no solamente el formal académico, la filosofía ha buscado también otras formas de expresión que no necesariamente es la formal, ¿no? Y este filósofo dice que la filosofía sí o sí tiene que cuestionar lo social y sí o sí tiene que irrumpir un poco a la manera de Nietzsche y tiene que salir, ¿no? Pero con formas nuevas. Y aquí es donde entran ahora sí todos los medios de difusión que existen, todas las ideas que pueden ser posibles de una manera tan sencilla como solo tomar el teléfono y empezar a transmitir algo, y sucede, ¿no? Entonces, yo creo que lo que necesitamos es gente que esté pensando, que tenga ideas, que sea innovadora y que no tenga miedo a poner esas ideas en práctica, porque tenemos derecho a cagarla la cantidad de veces que queramos y no pasa nada, de eso se trata la vida, ¿no? Ahora, si intentamos hacerlo mejor para no cagarlo tanto, ¿no? Eso está genial. Pero no pasa nada si nos equivocamos, porque voy a volver a repetir, la vida consiste como en errores que podemos ir mejorando. A mí la filosofía también me ha permitido darme cuenta de eso.
de que la vida puede ser de formas tan diferentes que en este momento estoy deseando algo y quizá ya mañana no, o quizá en un año no, y no me voy a frustrar. Para mí el éxito profesional no consiste, y esto sí suena muy hippie y quizá debería pensar diferente, pero para mí el éxito profesional no es medible en la cantidad de cosas acumulables que las personas pueden tener. Porque sí creo que a final de cuentas, y eso lo sabemos todos, nos vamos a morir, ¿no? Y ya, o sea, y entonces es, ¿qué te comiste? ¿Cuántos orgasmos tuviste? ¿Cuántos abrazos diste? ¿A dónde viajaste? ¿Qué cosas probaste? O sea, ¿cuánto gozaste? Y no es que esté de moda el hedonismo, pero yo leí hace algunos años un libro de una filósofa española que se llama Esperanza Aguizán, que se llama Manifiesto Hedonista. Y cuando yo leí ese libro dije, sí, me encanta, me gusta la idea del goce y del disfrute y de estar en la vida, en el aquí y en el ahora, no pensando en cuánto voy a ganar económicamente. Claro que necesitamos ganar económicamente, sí o sí. Nuestro trabajo cuesta. Chicos, nunca hagan un ensayo gratis, nunca den una asesoría gratis, nunca den una idea si antes no les dicen, sí, cómo no, nos vamos a sentar a platicar y mi hora cuesta tanto. Porque parecería que a quienes pensamos nos nace el pensamiento así como si nos echaran agua, ¿no? Y nos brotan las ideas. O sea, no mames, ¿cuánto cuesta el tiempo de sentarte en un café, comprarte el libro, entenderlo, escribirlo? Eso cuesta. Y a la mayoría de la gente no le gusta pensar, entonces ustedes ofrezcanle eso. Háganle sus guiones para sus programas de radio, los guiones hasta para los TikToks. La gente está bien, está pendeja. O sea, sí, la verdad que hay mucha gente pendeja con iniciativa actualmente y a lo mejor soy yo y a lo mejor somos nosotros, no lo sé. Pero la verdad es que quienes estamos reflexionando en ciertas cosas nos damos cuenta de muchas otras que la mayoría de la gente no. Y eso nos puede dar una ventaja a quienes somos estudiantes y practicantes de la filosofía. A mí me daba mucho trabajo reconocerme como filósofa, y eso sí es un prejuicio de la escuela, ¿no? Los mismos profes nos decían, no es que no, ¿cómo ser filósofo? Es muy arrogante. ¿Quién es ser filósofo? Y yo decía, bueno, pues es que, ¿y entonces qué somos? ¿No? O sea, ¿qué soy? ¿Qué soy? Yo me rehusé muchos años a la titulación, lo sabe Elena, pero estuve dando un curso aquí en la facultad y no me iban a pagar por no estar titulada. Y entonces yo dije, ¿cómo? O sea, ¿que me van a obligar a ser académicamente correcta? Pues sí. Y entonces presenté a través de las formas nuevas de titulación, que también quizá de eso estaría padre que habláramos, presenté un informe profesional donde a través de todas las cosas que yo había hecho pudieron decir, sí, entonces ha puesto en práctica la filosofía. Pero además escribí un ensayito donde habla de la filosofía y la necesidad de la multidisciplinariedad. Se los recomiendo, es muy chiquito, está muy cortito y debe estar la tesis aquí en la biblioteca, que además hay un disco, creo que fue la primera tesis que se presentó con discos y audios, ¿no? Hice una radionovela de Simone de Beauvoir, había programas, o sea, yo metía cosas de audio y de video cuando esto no existía, ¿no? No teníamos el teléfono, tengo fotos de la escuela, luego te las paso porque siempre traía una cámara, ¿no? Entonces, bueno, creo que es necesario que algunas formas nuevas de transmitir la filosofía les lleguen a los programas, que no las tenga que aprender ustedes por fuera. Creo que sería más fácil, a lo mejor el programa de radio que tienen actualmente, ¿no? Que lo practiquen ahí, o sea, que se interesen. La difusión de la filosofía no es solamente escribir y sentarte y dar clases. Hay un montón de cosas, creo, que pueden hacer. Y bueno, me perdí porque me lanzaron el micrófono así. Más bien, decirles nuevamente que estoy muy emocionada. Hace unos días estaba en San Miguel de Allende con varios biólogos y en la plática salió, ¿y tú has regresado a la escuela, a tu escuela? Me preguntaban y yo decía, pues sí he ido, pero tiene mucho que no voy. Y pensé, me encantaría ir otra vez a poder hablar ahí, como que con los estudiantes, con las estudiantes, me encantaría. Y entonces ahora creo en los decretos.
aunque se ve muy mamón, ¿verdad? Y está de moda decir, decrétalo y sucederá. O sea, a lo mejor no sucede tan así, pero piensa en algo que quieres y ve haciendo posible que suceda. Entonces, yo ese día dije, sí quiero, tengo ganas de ir, y como a los 2 días, Elena me escribió y me pidió que viniera hoy con ustedes. Para mí es un gusto y bueno, agradezco la posibilidad que me brindan. Los invito a que entren a mi página, que es Casa de Hadas. Actualmente tengo un proyecto de tienda de souvenirs y de accesorios que diseñamos nosotras mismas, y damos talleres de literatura. Está en Pátzcuaro físicamente, vienen, desayunan, pueden desayunar rico o comprar algo muy bonito en Casa de Hadas, pedir un deseo en el espejo mágico. Tenemos un espejo mágico donde ustedes se paran y piden un deseo, los deseos se cumplen. Tenemos testimonio en nuestra página de que los deseos se cumplen. O también pueden venir por una lectura de tarot filosófica o de tarot terapéutica. Algunos de mis clientes están aquí, no les voy a decir quiénes son porque se van a sentir incómodos, pero algunos de mis clientes están acá, y es algo también que no aprendí en la facultad. Yo tenía un montón de prejuicios para llevar a la práctica mis propias ideas, porque sentía que cómo iba a hacerlas si yo había estudiado filosofía. Yo era una señorita seria, académica, di muchos años clase, ¿cómo iba después a leer el tarot y hacer performance? Y me daba mucha vergüenza, se los juro. Pero vencí la vergüenza y soy muy feliz. A mis 45 años creo que tengo el derecho a hacer lo que se me hinchen los ovarios, con las palabras y con mi vida. Y eso sí lo aprendí en la facultad, ¿saben? Éramos personas que rompíamos mucho los prejuicios y que nos valían madre muchas cosas. No tuvimos incluso fiesta de graduación, no hacíamos, o sea, como que éramos todavía muy hippies, ¿no? Ni cartas de pasante, o sea, como que decíamos, no, creo que eso está bien que ahora sean un poco más formales. Creo que mi pasado, si esta de ahora le hablara a mi yo de antes, creo que le diría que se pusiera las pilas para esas cosas. Pero bueno, ahora a mis 45 debo decir que soy feliz, no soy rica, pero me siento muy contenta. Soy madre, la maternidad sí pasó por mí, también el asunto de quiero ser mamá, porque sí creo que la filosofía debe traspasar las decisiones que como hombres y mujeres tenemos. Eso es súper sí, si no sé qué están haciendo acá, ¿no? Entonces, lo que sea que ustedes elijan, yo creo, un poco a la manera de Aristóteles, que el objetivo es la felicidad. Y sí creo que se vale que ustedes la decidan como quieran, haciendo sus proyectos, meditando los cómo y haciendo equipos, ¿cómo se llama? Equipos donde haya personas que sepan colaborar con ustedes, no los hagan solos. Sepan trabajar en equipo, es como una empresita, inclusivos, o sea, no piensen solamente en proyectos para ustedes, sino cómo incluir a alguien más, y las ganancias, no solo económicas, son para todas y para todos. Y bueno, pues nada, Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ya nos exhibiste, no somos tan viejas. No, es un gusto que estén aquí. Como vieron, bueno, esta Casa de Hadas no es reciente, es un proyecto que Esperanza ha tenido desde hace muchos años, que lo ha estado construyendo y trabajando, y que ahora pues se lo lleva de Morelia. Esa es la única diferencia, pero ella sigue y sigue presentando proyectos y trabajando para que la filosofía siga presente. Entonces, a mí me parece muy interesante. Me pedía Jamie que la dejara al final, así es que ahora voy a presentarles a Rafael. Rafael es egresado de la Facultad de Filosofía, es pasante de la licenciatura en Filosofía, profesor activo en Defensa Personal, Kempo Americano y Cinturón Negro Primer Dan. Es gerente en Mariscos El Tiburón de la Costa en sucursal Morelia y director y representante de la ICA Morelia en Michoacán, avalado por Netzahualcóyotl Suts, quien es el director general de ICA México. Sin más, le cedo también el micrófono.
Bueno, pues buenos días a todos. Agradecerle por la invitación a Elenita, al director Alfonso. Agradecer también a todos los profesores que me dieron clase. No sé si me recuerden, yo a ustedes pues sí los recuerdo muy bien. Muy contento de estar nuevamente aquí en la facultad, ya que hacía muchos años que no había tocado otra vez aquí. Yo me enfoqué en lo que es la defensa personal, recibí mi grado, cinturón negro, ahora estoy ahí aplicando filosofía en lo que es la defensa personal, ahí con varios alumnos que he tenido, he impartido talleres y cursos, pues lo que yo aplico ahí es que aprendan a reflexionar sobre las técnicas, analizar, el preguntar el por qué y el para qué se hace una técnica de movimiento, no solamente decir la tienes que hacer así porque es así, sino que yo los enseño a que reflexionen, a que me digan, pero ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? Es donde yo aplico la filosofía y el pensar, el que mis alumnos me cuestionen y que ellos mismos estén realizando la técnica que yo ya les mostré, digamos yo se las muestro de una manera y que ellos tengan la habilidad de hacerla por otra parte. También estoy actualmente trabajando en lo que es en un restaurante de mariscos. Ahí yo me encargo de reclutar al personal. Entonces también analizar el perfil de la persona que va a ingresar al establecimiento donde estamos. Pues ahí es donde yo siento que estoy aplicando la filosofía. Analizando su perfil, cuestionando de dónde más ha trabajado, qué es lo que espera al entrar a la empresa y cuestiones de esas. De igual forma, como dijo ya la maestra, pues también rescatando lo que son los valores, pues ya que actualmente en la mayoría de los casos hemos visto que pues la mayoría de la población se encuentra atrapada en lo que es el móvil. Yo curiosamente cuando me subo a lo que es el transporte público, siempre me fijo en eso. ¿Cuántas personas van entradas en el móvil? Digamos que de 10 personas que van en el transporte, solo una es la que va leyendo algún libro o haciendo otra cosa. Entonces, pues es muy preocupante eso. No sé si realmente sea porque estén haciendo algo importante con su vida, ¿no? Investigando algo en el móvil, pero en la mayoría de los casos creo que no, porque van haciendo lo que son TikTok, escuchando música, perdidos en las redes sociales, etcétera. Entonces, todo eso es lo que yo les transmito a los alumnos que he tenido a lo largo de mis talleres y cursos, que si van a estar dentro del móvil, pues que sea para algo importante, que no se pierdan, sobre todo por la seguridad de ellos, porque son blancos fáciles, hablando dentro de la defensa personal, al igual si van sobre la calle, que van con los audífonos, van dentro del móvil, les digo yo, esos son, para los asaltantes son blancos fáciles, sin pensarlo ya les llegaron por detrás, les arrebataron el celular, pierden la noción de auditiva. Entonces les digo, todas esas cuestiones analícenlas dentro del entorno donde anden, donde caminen, al llegar a su casa, y pues ya desde ahí ya se está haciendo filosofía, porque se está analizando, se está reflexionando y sobre todo se está transmitiendo una seguridad que ellos puedan tener para sí mismos y para su familia. Yo egresé aquí en el año 2013, no me he titulado por pues cuestiones de trabajo, son muchos pretextos los que a veces uno pone, la verdad, son pretextos, pero estoy en la mejor disposición de hacerlo, lo voy a hacer y pues desde entonces tenía tiempo que no había venido aquí a la facultad. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí
Y pues no sé qué más voy a decirles, sino que ustedes como estudiantes hagan todo lo posible por terminar y titularse pronto, ya que pienso que es la mejor manera en que puedan desarrollarse allá afuera. No es fácil estar allá afuera sin titularse, créanmelo, no es nada fácil, porque todo el mundo te cuestiona, te dice que estudiaste y estás titulado, tienes maestría. Entonces yo digo a veces, pues no me he titulado, tampoco tengo riquezas, pero tengo un trabajo estable, hago lo que me gusta, que es la defensa personal, sigo preparándome día con día y pues la finalidad es esa, titularme como egresado de aquí de la Facultad de Filosofía. Y pues qué les digo, el día que gusten ir ahí al restaurante Tiburón de la Costa, son bienvenidos, de igual cortesías gratis para quien haya dicho que aquí estuvimos y que me conoce. Bueno, claro. Y de igual forma, si alguien está interesado en lo que es la defensa personal, pues también, o si alguien ha practicado, sabrá de lo que hablo, y pues estoy a la orden. Claro, tengo un niño de casi 3 años, pues también es la mayor felicidad que uno pueda tener. Los que tienen hijos me entenderán de lo que hablo. Maravilloso. Como les digo, no cuento con riquezas, pero uno vive para darles todo lo necesario y una buena estabilidad emocional, económica y familiar. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora les presento a la maestra Jamie Suárez Béjar. Ella es licenciada, egresada de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, maestra en Filosofía de la Cultura, egresada del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, asesora académica para la elaboración de trabajos de investigación, corrección de estilo y edición de textos académicos, y además es especializada en temas de filosofía platónica, teoría de la argumentación, retórica y análisis del discurso. Sin más, le cedo el micrófono. Gracias. Voy a poner el micrófono por acá. ¿Sí queda ahí, va? Ay. Va. Bueno, creo que no debería ponerme el micrófono, creo que yo hablo muy fuerte, pero bueno, pues igual, creo que agradecer el estar acá, como siempre, y yo me voy a permitir leer lo que escribí para compartirles, porque creo que yo soy mejor escribiendo que echando chisme nomás de pura plática. Y espero no desentonar demasiado y no se arrepientan de haberme invitado. Hace poco más de 3 semanas recibí la invitación de participar en este conversatorio. Siempre me ha parecido enriquecedor estar en los eventos de mi alma mater. De inmediato dije que asistiría. Conforme fueron pasando los días, mi cabeza se llenó de dudas. La problemática que se nos presenta para exponer no es cosa fácil. Personalmente considero que hablar de mi ejercicio laboral no tiene demasiado mérito. La pregunta se torna profunda cuando pienso en lo que ha aportado mi formación filosófica en el ejercicio de mis labores. Considero que mi andar por el mundo es una mala anécdota, un mal chiste contado por el peor de los comediantes. Y quizá para que entiendan un poco la aseveración, debería contarles la línea de pensamiento que me lleva a estar aquí hoy dialogando sobre esto. Cuando decidí estudiar filosofía, me pareció una excelente decisión. La vida me había tratado no con poca violencia, pero tenía una sorprendente avidez por dar rienda suelta a todas las preguntas que me había hecho desde niña. Realmente no pensé demasiado en lo que haría para resolver la vida laboral cuando la carrera terminara. Aunque con 2 hijos y con muchas cosas por atender, en más de alguna ocasión no escapé a la pregunta: cuando salgas de eso, ¿qué vas a hacer?, preguntó mi padre, por ejemplo. Nada, respondí. Pero, ¿cómo vas a conseguir dinero? ¿De qué vas a trabajar? Y yo, como la hija respondona que siempre he sido, emití: si quiero vender bonais en la esquina, ¿cuál sería el problema? A esas charlas se sumaron los cuestionamientos sobre la utilidad de la filosofía y respondona como soy, he usado una frase de mi abuela que yo adapté a modo para esa pregunta.
La filosofía sirve de cortapicos y tolondrones. Creo que si yo hubiera pensado que la filosofía servía para algo, tal vez ni siquiera la hubiera estudiado. Pero gracias a la vida, ese hubiera no existe. Desde niña, mi más grande sueño era ser escritora y profesora, y el sueño se cumplió. Sí, gracias al título universitario. Viví el sueño de la infancia y no me gustó. He trabajado en distintas preparatorias, todas con sistemas y burocracias diferentes, unas menos laicas que otras, pero todas con una limitación impresionante para con el pensamiento libre, al igual que para con el pensamiento crítico. Y sí, también diré que esas herramientas las adquirí aquí, en los pasillos de estos edificios que por más de 6 años se convirtieron en mi cotidianidad y mi espacio de vida. Durante ese periodo pasé mucho más tiempo aquí que con mis hijos y me convertí en mala madre, a la par que me convertí en profesionista, licenciada primero y luego maestra en filosofía de la cultura. Sí, también debo decir que todas mis experiencias en los últimos 10 años se han visto atravesadas por mi formación académica, pero he de mencionar que si bien una vida no cabe en algunas cuartillas destinadas para esta charla, debo contarles la reflexión que realizo hoy día sobre la diversidad filosófica que me ha servido para el ejercicio laboral, o más bien dicho, de la que yo me he servido para sobrevivir una vida que personalmente no ha sido nada fácil. Hace unos días tuve una amena charla sobre las historias que luego a veces uno se entera sobre los compañeros, aquellos que han dedicado su quehacer filosófico a múltiples y diversas actividades, como la docencia, la difusión, la gestión cultural, aquellos que toman iniciativas para sostener los llamados emprendimientos, incluso los que han dedicado tiempo a la vida política, y concluyo con verdad que pareciera ser que la vida laboral después de terminar la carrera nos lleva por un sendero que conduce al éxito. Cuando termino esas charlas, regreso contenta a mi casa. Qué bonito es saber que los queridos compañeros y alumnos de esta facultad han seguido buenos caminos, independientemente de a lo que se dediquen. Personalmente puedo compartirles que mi camino, más allá de conquistar los terrenos laborales que me ofrece mi perfil de egreso, pienso y digo, mi vida laboral se trata de supervivencia. Y puede que la de muchos otros también, pero no me permito hablar por nadie más que por mí misma. Mi historia de éxito se desdibuja entre lo que hago y lo que quiero. Mi propia reflexión sobre la diversificación de los profesionistas en la filosofía me tira hacia mi necesidad de sortear el día, porque sí, sigo teniendo 2 hijos, porque hay que mantener a flote una casa que en parte se desmorona muy literalmente, porque lo que me pagan como profesora no me alcanza, porque de los 900 que gano a la semana, la mitad se va en pasajes, y se suma que filosofía en prepa solo se da en semestre par. Así que mi vida en los últimos años se ha ido en trabajar 6 meses sí y 6 meses no, en la docencia, aclaro. Y aunque muchas personas me han dicho que poseo todas las herramientas para dar clases en la universidad, para ese trabajo te piden 2 años de experiencia en el puesto, cosa que no tengo y que si no trabajo ese nivel no voy a conseguir. Pero esa es otra historia. Mientras descanso de estar frente a grupo, hago tazas y playeras, vendo croquetas para perro, en ocasiones ayudo a mi hija a hacer pan y lo vendemos, en otras ocasiones traigo mezcal, vendo medio litro y lo demás me lo bebo. Trabajé en una cocina, en una farmacia, laboro en muchas cosas que tal vez por respeto a ustedes o al que dirán, no menciono. En este punto de mi vida, el filón que encontré hace tiempo y del que a pico y pala o a rajamadre brota filosofía, me incita a decir que todo pareciera indicar que en el andar personal filosófico existen 2 grandes vertientes, un camino bueno y uno malo. Nótese una buena dosis de ironía. Como si toda vida y actitud filosófica estuviera atravesada por una moralidad excesiva. A ratos creo que yo no he podido, o más bien no he querido, seguir por el camino bueno, porque se me atraviesa el hambre, las goteras en el techo o el frío, o porque realmente me gusta el dolor y la angustia que me causa construir un pensamiento para en breve dudar de todo supuesto seguro. Y me lo destruyo. En este momento me es necesario despojarme de todos los prejuicios, sobre todo de los propios, para entender que cada uno anda el camino que le toca, que unos caminos son más privilegiados y que la suerte de unas es más grande que las de otras. No pretendo que todo esto que estoy diciendo se malentienda. Creo que cada día se vuelve necesario realmente utilizar algo de lo que aquí he aprendido, de comprometerme realmente con una actitud filosófica y cuestionarme cuáles son las cosas que tengo por dadas, en parte porque pareciera ser que lo propio responde a costumbres rancias y añejas,
porque es necesario repensar y replantearse para verdaderamente tener una vida que responda a mis propios principios filosóficos. Por otra parte, porque cada que me siento a gusto con lo que hago, me empieza a incomodar lo que quiero, porque yo pasaría mi vida escribiendo ensayos, aunque no tenga dinero para publicarlos, so pena de morir en la más grande pobreza, si no es que de a poco ya la vivo. Y sí, es verdad, seguramente si no hubiera estudiado filosofía estaría haciendo las mismas cosas, pero no con el mismo talante que las hago, porque al final del día me convenzo, 1, de no suicidarme, y 2, de que todos estamos hechos de maderas diferentes. Tal vez yo no nací para grandes cosas. Hay quien nació para ser buena madre, buena esposa, buena estudiante, buena maestra o buena emprendedora. Hay quien nació para tener historias de éxito y yo creo, y quizá con toda la egolatría del mundo lo digo, yo solo nací, quizá al más puro estilo de Diógenes, para ser filósofa. Gracias. Y lo haces muy bien. Pues muchas gracias, gracias a todas y todos. Le cedemos el micrófono a nuestros asistentes. Si les quieren hacer alguna pregunta, adelante. Primera fila, as usual, Esperanza. Buenos días, muchas gracias. Soy Marina López López, profesora de esta facultad. Y qué pena que no me hayan invitado a mí a estas mesas de egresados, que yo también soy egresada. Sigo aquí, pero soy egresada porque nos están mostrando una cara muy divertida, que no esconde penas, que no esconde desatinos personales muy íntimos, pero nos lo cuentan de una manera tan divertida que hasta apetece. No porque no lo haya vivido, ¿no? Acá también se viven situaciones. Me llama mucho la atención la sinceridad con la que nos hablan y se los agradezco, no solo para nuestros estudiantes, también para nosotros. Yo creo que estamos en un proceso de formación permanente y de deformación también. Yo hablaba la semana pasada de desaprender lo aprendido, porque me parece que no hay un límite, no hay un final, mientras estamos vivos, porque la filosofía, la reflexión, la crítica, la autoformación son parte de la vida, son como la vida. Entonces, sí que me hubiera gustado estar acá en esta mesa porque me encanta que hay más libertad. Yo vine Esperanza la semana pasada como la chica seria que siempre fui. Ya no soy, pero he sido. Vine en plan, la profesora Marina López López dice tal y cual cosa para que nuestra comunidad sepa que el cambio o la propuesta de reforma del plan de estudios pretende traer cosas buenas, entre otras, hacer saber a nuestros estudiantes, entre los que yo me incluyo, que la frustración aporta muy poco. Yo dije también la semana pasada que el campo laboral no existe, se hace, y yo creo que ustedes nos lo han venido a mostrar de una manera muy luminosa, muy luminosa. Se trata de sobrevivir, dice Jamie. Y no es porque, por ejemplo, yo, hablando ya de mi situación como egresada, tengo una situación privilegiada, tengo que sobrevivir. Estar aquí no es fácil, se nos paga, es verdad, pero todos los días hay desafíos que atender y muchos aprendizajes emocionales, sentimentales, académicos, profesionales. Y es muy agotador también pensar, Esperanza, lo has dicho de una manera ejemplar. Quienes nos dedicamos a la investigación sabemos de qué va, es un cansancio supremo que pretende tener un aterrizaje en nuestros estudiantes en primer lugar y después, bueno, si algo se dijo, pues muy bien, y si no, pues tranquilamente, ¿no? Y te deja devastado. 2 días intensos de investigación son tremendos. Les agradezco que nos compartan que son madres y padres, enhorabuena. Yo también decidí por mi situación, por mi investigación, por mi trabajo como formación de ser humano, no tener hijos, y soy muy feliz sin tenerlos. Me basta con ver los de los demás, me parecen maravillosos. Pero hay una cosa que yo quiero pedirles que nos amplíen un poquito, si fuera posible, si no, ya lo que nos han dicho me parece espectacular. Se los agradezco en verdad por la generosidad que están mostrando de colaborar con nosotros.
Lo mencionaban los tres de alguna manera, esta cuestión de los valores. ¿Cómo ve a alguien egresado de la facultad que no es profesor en la facultad, que ha tenido que buscarse la vida afuera, los valores en la sociedad? Lo dijeron, pero a mí me gustaría que nos lo aclararan un poco más. ¿Cómo transmitir valores? ¿Qué es un valor? ¿Cómo transmitirlo al mundo? No solo ya a quien estudia el seminario de Aristóteles, para decirle lo que es la ética y cómo se aplica, si es que eso se llega a decir. ¿Cómo? Parece que estamos en un mundo, ahora en lugar de progreso se habla de catástrofe, las redes sociales, el emprendedorismo, el lado oscuro siempre de las cosas. ¿Cómo transmitir un valor? ¿Cómo orientar a alguien respecto de lo que es prudentemente mejor que imprudentemente peor? Muchas gracias a los tres y a Elena por organizar la jornada de hoy. Bienvenidos. Sí, gracias. Nada más es comentario, no es pregunta, nada. Quiero decir que de verdad celebro muchísimo el que se haya implementado estas mesas. Yo creo que las jornadas sobre filosofía y educación son importantes, todas las que estamos participando, pero esta es especialmente importante y fundamental, ¿no? El testimonio vivo de los egresados, de las egresadas. Yo tuve la fortuna de ser profesor de los tres, de las tres que están ahí, de las cuatro, es cierto, porque sí, ya no quiero decir de quién soy profesor, porque luego cuando Esperanza compartió la edad que tiene, dice, fue su profesor, imagínense, pero bueno, no, de verdad, sí lo sabemos mucho, por supuesto que me acuerdo bien de ti, Rafa, cómo no. Y bueno, muchas gracias también por tus palabras, Esperanza, efectivamente sí. Pues lo que uno pueda contribuir en estimular el asunto me parece que es algo sumamente gratificante, importante, pero sí, repito, me consta, ¿no? De viva voz, cómo diferentes carismas, diferentes expresiones, diferentes formas de vida y demás, se ven de alguna manera reflejadas en un camino que se lleva a cabo, digamos, aquí en la facultad, bien que mal, etcétera, con altibajos. A mí me consta todo lo que Jamie acaba de señalar, todo su bregar, todo su esfuerzo. De verdad, mi admiración profunda por todo lo que hacen y por todo lo que han mostrado aquí, con sinceridad, con valentía, con fortaleza, y que nos debe obligar a reflexionar muchísimo a todos, sobre todo dar cuenta de cómo la filosofía estudiada académicamente y también, bueno, desde un punto de vista extraacadémico, como se decía, pero con las herramientas que se tienen en la facultad, puede contribuir de alguna manera a ver diferente el mundo simplemente, ¿no? Lo que decía Jamie al final me parece central, ¿no? Fundamental, evocando a Diógenes, con su competencia en filosofía clásica, cosa que también celebro porque hacía mucho que no se hacía. Ella fue de las que reinauguró un poco la revitalización del pensamiento clásico aquí, ¿no? Haciendo la tarea que debe de hacerse, ¿no? Porque ya nos estábamos volviendo, como dice Beuchot, muy posmos, ¿no? Posmos. Y yo creo que es importante tener las bases filosóficas también, y creo que Jamie fue testimonio de esto, ¿no? Y también, pues, lo que acaban ustedes de señalar, el quehacer que hace cada uno de ustedes, ya sea en la cuestión de los mariscos de la defensa personal, con la cuestión de la casa de hadas, con el navegar frente a una casa que se desmorona, etcétera, todo esto, el hecho de que se haga filosóficamente nos alienta a los que estamos aquí y a los jóvenes que están entrando apenas y los que están por egresar. Aquí están también mis queridos alumnos de fenomenología. Creo que nos obliga a continuar en el mismo camino, o sea, nos obliga a hacerlo, a comprometernos en la medida de nuestras posibilidades, porque efectivamente, como dice Esperanza, todos vamos a morir, pero no es lo mismo, tampoco igual, no es lo mismo morir filosóficamente que morir a lo güey. Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad. Eso es lo que quería más compartir. Gracias, doctor. ¿Una participación más? ¿Alguien más que quiera? ¿No? Bueno, adelante.
Bueno, contestando a la pregunta que hizo la maestra, ¿cómo transmitir valores a la sociedad? Pienso yo que con el ejemplo, pues como la disciplina, digamos en el caso de los alumnos que yo he tenido, pues la disciplina, haciéndolo yo, el respeto, no sé, desde el hecho de saludar, porque ya se ha perdido esa costumbre, o como se llame, de que uno se sube al transporte, vuelvo a lo mismo, y el decir buenos días, buenas tardes, y hay ocasiones en que la gente pues no te contesta, dices tú, bueno, uno cumple con ese valor como persona, ético. Entonces pienso yo que es eso, uno haciéndolo y transmitiéndolo como se puede pues transmitir, vaya la redundancia. Muchas gracias por la pregunta, Marina. Me da mucho gusto escucharte y me da mucho gusto escuchar las palabras nuevas que escucho de tu boca. Me gusta la palabra de formación, me recuerda la palabra de construcción, que creo que tiene que ver con qué somos en el aquí y en el ahora, qué somos en el presente con todo lo que ya fuimos, porque a veces como que somos aferraditos, ¿no? O aferraditas a pensar que la vida es y nos morimos pensando que es y nos frustramos porque pues no era. Entonces a mí me gusta mucho escuchar palabras como la autoformación que se deconstruye, que se deforma, que se desafía a aprender cosas nuevas y a desaprender otras. Eso a mí me gusta porque creo que es la función, a final de cuentas, también un poco de la filosofía. Y me gusta que tú tengas esa reflexión como profesora, que creo un poco que las nuevas maneras de ser alumnos pues te invitan a eso, ¿no? O sea, me gusta, gracias Marina. Y en cuanto a la pregunta que nos haces, es increíble que es algo que he estado pensando desde hace mucho tiempo. Creo que tenemos que sacudirnos mucho los prejuicios, creo que tenemos que aprender a desaprender, creo que es necesario que nos hagamos la pregunta, ¿qué son los valores? O sea, de entrada muy así, ¿qué son los valores? ¿Qué valores? ¿Para qué esos valores? Y sí, recuérdame tu nombre, mucho como Rafa, yo creo que los valores tienen que traspasarnos, tenemos que reflexionarlos, pero tenemos que practicarlos. Creo que entra mucho el asunto de qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo creo que lo bueno y lo malo tiene que ver con los ciclos de la vida de cada persona, creo que tiene que ver con muchos factores, que no puede ser valioso para mí lo mismo que es valioso para ustedes. Y eso no me molesta, pero tampoco les tendría que molestar a ustedes, explícame. Si algo es valioso para mí y me hace bien, me da salud, me acerca a la luz, genera felicidad y contagia eso a los demás, para mí ese es como uno de mis parámetros de valor. Y si hay otra persona frente a mí que piensa distinto a mí, pero que contagia alegría, salud, luz, bienestar, muchas cosas buenas que lo alejan del caos, del drama, de cosas que generan marañas, tanto emocionales como mentales. Para mí, esos no son valores tan necesariamente aplicables. O sea, creo que es necesario que nos hagamos la pregunta, ¿qué son los valores? ¿Cuáles son prudentes? ¿Cómo practicarlos? Creo que eso es muy complicado. Creo que es muy difícil, de hecho me quedo pensando, ¿qué son los valores? Porque hasta Televisa sacó una vez una campaña, ¿no? ¿Qué son los valores? ¿Tienes el valor o te vale? Y entonces todo el mundo decía, no, pues claro que tengo el valor. Ajá, pero ¿qué valores y para qué? ¿No? Ser tolerante ante qué. ¿Qué significa esa palabra de ser tolerante, no? Que es más aguantar al otro nomás porque lo tengo enfrente y no le puedo dar un madrazo aunque me caiga muy mal, ¿no? Entonces, para mí, creo que es muy importante y necesario que replanteemos qué son los valores, cómo practicarlos, porque sí o sí creo que se trata de vivirlos. Les pongo un ejemplo rápido. El otro día en una combi, donde tú te subes, saludas y nadie te contesta, el chofer tenía música fuerte, muy fuerte. Y yo soy intolerante ante los sonidos muy fuertes y feos, me gusta la música.
diferente a esa. Entonces le pedí que le bajara, el chico no le bajó, un señor que venía atrás, porque yo venía en la parte de adelante, le pidió que le bajara, el chico le subió en lugar de bajarle, y yo saqué mi teléfono y empecé a grabarlo, y le dije que lo iba a reportar, y el chavo empezó a armármela de pedo, ¿no? Pero yo todo esto grabado. Y entonces yo le dije, te voy a reportar, y además hay un programa nuevo que habla de que no puedes ser violento con las mujeres, te van a llevar a capacitarte. Se enojó, me dijo más cosas y yo lo grabé. Me bajé de la combi, lo reporté, mandé el video y al chico lo suspendieron una semana. Esa combi no trabajó una semana, mandaron a toda la Ruta Morada a capacitarse en violencia de género. Por supuesto que sufrí hate de todos los cumbieros, me amenazaron como nunca lo habían hecho por las redes sociales, me mandaron todos los penes que me hayan mandado en toda la existencia, no sé por qué, ¿verdad? Pero me mandaron fotos de penes con amenazas, o sea, fue como horrible, fue una semana muy difícil para mí, cerré mis redes, pero dije, bueno, ¿qué hice yo? Cuestionar que no está chido que alguien de la combi tenga narcocorridos a todo volumen y que nos los tengamos que chutar. Para mí se debe respetar lo que tú puedes o no escuchar en un espacio público. Para mí eso es un valor, el respeto a lo que otros pueden o no escuchar. Y puse en práctica lo que yo pensaba. Ahora, ya van muchos que me dicen que en una sociedad como esta, a alguien no le va a parecer como ese chico que me dijo muchas cosas, ¿verdad? Pero no me sacó una pistola y no me dio un balazo. Pero eso puede suceder en contextos tan violentos como este, porque nosotros podemos aquí dialogarnos, pendejearnos, y decir, sí, mira, o sea, reflexionar, pero allá afuera la gente se molesta cuando tú le puedes decir, oye, bájale a la música, y entonces nos ponen contextos como los pitufos. ¿Se acuerdan de los pitufos? ¿Se acuerdan de Pitufo Filósofo? Todos los capítulos lo aventaban, ¿no? O sea, ya, lo aventaban, o sea, cállate, no nos digas, nos cuestionas, no aguantamos. Entonces, ¿cómo hacer para no terminar siendo la pitufa filósofa del contexto? Porque así me siento, soy la señora quejosa, ¿no? Esto no quita entonces, no quiero ser la señora quejosa, pero me gustaría, en una sociedad tan falta de muchas cosas, poder poner como mira, a lo mejor es importante que nos respetemos, a lo mejor es importante que nos saludemos, a lo mejor es importante. Me gusta mucho tu pregunta, Marina, y creo que es algo que me llevo para la reflexión. Muchas gracias. Yo creo, personalmente… Jamie, lo necesitamos para la grabación. Ay, perdón. Digo. A lo mejor, no, ya está bien así, gracias. A lo mejor, intentando responder a la pregunta sobre los valores, a mí siempre me surge la duda de en qué posición tengo que yo estar para transmitir un valor. Es decir, tener como una especie de jerarquización respecto a los otros en lo moral, para decir, yo te puedo transmitir algo que yo ya me sé, ¿no? Y de repente a mí siempre, pues sí, o sea, yo me siento más bien a lo mejor muy socráticamente en esta cosa de tal vez no debiera, y si hay algo que sé, tal vez lo único que sé es que no sé, ¿no? Entonces, me es complicada, creo que la pregunta y en general las cuestiones sobre transmitir conocimiento, transmitir cualquier tipo de contenido, genera muchos espacios tanto para el diálogo como para la reflexión, pero creo que cada uno tendrá como una respuesta diferente, contextual e incluso de propia vida, ¿no? Para resolver ese cuestionamiento. A mí personalmente, digo, a lo mejor ya más en el chismecito, para mí creo que en esta cuestión de los valores, el que más tiempo ha estado vigente en los últimos años para mí ha sido el de estar en paz, porque la vida no ha sido fácil. Entonces, de repente, creo que las veces que hemos tenido o que he tenido la oportunidad de platicar con personas que tienen el interés del diálogo, ha sido cómo se hace para estar en paz, ¿no? Y a mí me parece que en lo que atañe a mí personalmente, creo que es una pregunta o un valor que yo creo que viene atravesando todos los demás, ¿no? Entonces, creo que mi respuesta sería
cómo estoy en paz para poder transmitir estar en paz, ¿no? Cositas de esas. Y pues, ¿qué más? Gracias. Bueno, ya que tengo el micrófono, antes de darte la palabra, Beto, perdón. Ya que tengo el micrófono, yo les quiero preguntar, ¿hacemos igual si quieren 2 o 3 rondas? Digo yo, luego tú y alguien más. Ah, tú ya no. Ah, sí, perdón. Sí. A ver, yo les quiero preguntar, yo les decía hace un ratito que estamos haciendo estas jornadas en el marco de la reforma al plan de estudios que estamos haciendo. Ya los tres hablaron de cosas que cuando fueron estudiantes aquí les dio su formación en la filosofía. Y también Esperanza mencionó un poquito de algo que deberíamos hacer. Mi pregunta es, con todos los atenuantes que tiene lo que voy a preguntar, y teniendo en cuenta la trayectoria laboral y profesional de cada quien, ¿qué les hubiera gustado, qué herramientas en términos de contenidos, de habilidades, de actitudes les hubiera gustado que además de todo lo que les dio la facultad les hubiera ofrecido? Si hay algo por ahí que dicen, híjole, sería bueno que la facultad me hubiera dado esto, o sería bueno que la facultad ahora les pudiera ofrecer a los estudiantes también esto. Esa es mi pregunta. Le paso el micrófono a Beto. Gracias. Sí, gracias. Yo llegué un poco tarde a la charla porque estábamos cerrando el semestre también ya y era importante también tener esta… Pero bueno, queda grabada su charla y prometo verla en detalle, pero hasta donde he escuchado por sus participaciones, la mía va en el sentido que estaba ya haciendo el director, que tiene que ver con que estamos en un cambio de plan de estudios, este tipo de actividades se dieron en torno a esta coyuntura, ¿no?, de cambio del plan de estudios, y la pregunta que estaba haciendo él es la que yo quería formular, completándola con otra y una observación. Lo que él preguntaba es, bueno, ¿qué ustedes les gustaría haber recibido de formación? ¿Cómo les gustaría que hubiera sido parte de lo que ustedes recibieron aquí en la facultad? Pero mi pregunta segunda sería, ¿y qué no? ¿Qué cosa vieron aquí que realmente dijeron esto no debe hacerse de esta manera, esto no debería realizarse, ¿no?, en la facultad de esta forma? Y entonces, bueno, hacer una especie de evaluación, porque lo que queremos hacer es, claro, podemos hablar de cosas muy amplias, generales, pero yo les pediría que su respuesta estuviera dada en torno a lo que tiene que ver con un plan de estudios, ¿no?, porque, insisto, estamos en esa coyuntura y es lo que queremos un poco su opinión. Y la otra observación era lo que comentó hace un ratito Esperanza, ¿no?, respecto a que aquí en la facultad podemos dialogar, podemos ¿no?, criticarnos. Lo dijo de manera más florida, pero bueno, ahí podemos coincidir en que podemos hacer eso. Pero yo diría que a veces idealizamos con Esperanza lo que sucede aquí en la facultad. Aquí también adolecemos de esos vicios de falta de apertura para dialogar, del chisme en el pasillo, del hablar mal, es decir, no tenemos esa virtud de la parresía, ¿no?, que deberíamos fomentar, de decir las cosas de cara a cara y en el lugar adecuado, y no con este tipo de estrategias a veces muy viles realmente, que se llegan a dar en la facultad entre algunos y algunas de nosotras, ¿no? Entonces, lo digo porque, claro, la facultad debería ser, la universidad misma, una especie como de mínimo laboratorio para este tipo de prácticas de no a la violencia, y yo diría una cosa más, no a la estupidez, porque también estamos llenos de eso aquí en la universidad, a todos los niveles, y podemos dar muchísimos ejemplos de eso, y creo que sí debe ser una especie como de vergüenza para nosotros, para nosotras, cuando vemos que la facultad, la universidad misma, no sucede esto, ¿no? Estamos ante un cambio importante en la universidad, una reforma que se ha empezado a dar de manera muy, muy irregular, muy poco sana, muy poco dialogada, ¿no?, muy poco abierta, y eso habla mal de la universidad. Pero en la misma facultad estamos un poco en ese tenor, entonces yo creo que sí, ¿no?, yo sí presumo que la facultad tiene un espacio, una apertura mayor que otras dependencias, pero no me voy por la idea de que somos ejemplo de esto para nadie, ¿no?, porque también tenemos este tipo de vicios que habría que corregir. Entonces, nada más, por eso digo a mi pregunta de qué cosas ustedes consideran que no se hicieron bien, que son cosas que tenemos que extirpar de la facultad, y complementándolo pues con la pregunta que hizo Alfonso, de qué cosas les gustaría a ustedes haber recibido o que sí lo hicieron de forma efectiva en su formación aquí en la licenciatura. Gracias. Ay, felicidades. Felicidades. La participación del doctor Carlos González Di Pierro, director del instituto, y pasamos.
Gracias. También me congratulo mucho de que se pueda hacer este ejercicio, sea en el marco de la jornada, sea cuando ha habido también otro tipo de conmemoración o de pretexto. Simplemente siempre es enriquecedor, muy enriquecedor, escuchar todas las experiencias que se dan por virtud de haber sido o de ser estudiantes de una facultad de filosofía en cualquiera de sus grados. Y sí, nosotros pues tenemos eminentemente el doctorado, pero precisamente a eso me quería referir. Mi pregunta para los tres también, y mi reflexión se parece a las dos anteriores. O sea, ahora lamentablemente veo que ya se han salido algunos, pero como sí había varios estudiantes, sobre todo de primer semestre, por eso quería tomar el micrófono. Ahorita que volteé ya no los veo, creo que también tuvieron pues que ir a hacer algunos, están en cierre de semestre, como dice Beto. Hay muchos estudiantes de primer semestre o de los primeros semestres de la facultad, también veo de los que ya están a punto de egresar aquí. Y quiero hacer énfasis en que también están presentes, y es que esa coyuntura es importante por lo que decía ahorita el maestro Mario Alberto, incluso están presentes varios estudiantes de la maestría en estudios del discurso, que esa maestría está en la Facultad de Letras, pero que ahorita le estamos dando, digamos, alojamiento porque están construyendo allá, y entonces hay unas aulas que no se pueden utilizar y por eso han tomado todo este semestre aquí. Algo parecido también a lo que hay una licenciatura, ¿no, Elenita, de actuaría o algo así? Hay un grupo de actuaría que por lo mismo que están construyendo acá en Multides, están acá. Entonces ellos se acercan no necesariamente a la filosofía, ¿no? Pues ya ves, nosotros es de las pocas, creo yo, universidades donde tenemos separadas como facultades la filosofía y las letras, ¿verdad? Casi todos aquí incluso todavía siguen confundiéndose. Es más, para acabar pronto, nuestras autoridades todavía piensan algunos que hay una facultad de filosofía y letras, porque a veces o una carrera, incluso, fíjate, sí es cierto, ni siquiera sí, oye, tú estudias, y claro, se entiende que alguien de fuera sí te dice, estás en filosofía y letras, o ¿dónde está filosofía y letras? Y no, resulta que aquí está filosofía y está letras, ¿verdad? Y los estudiantes de la maestría también están por aquí. ¿Por qué hago esta alusión? Pues porque mi pregunta, nada más que ya casi me la ganó el propio doctor Alfonso, era esa. O sea, ustedes hicieron una sesgada alusión muy breve de la importancia que tiene la filosofía en prácticamente, pues como ya sabemos, cualquier área disciplinar, y sea el ámbito académico o sea el ámbito laboral, ¿no? O sea, me interesó incluso escuchar mucho que Esperanza, pues, y casi para ella va más dirigida a la cuestión, porque me decías que tu trabajo final sí versó sobre multidisciplinariedad, ¿no? Entonces la multidisciplina no es un cliché, la multidisciplina y la interdisciplina no son modas, o sea, son necesidades académicas y necesidades cotidianas. O sea, todos nosotros vivimos inmersos en eso. Ya es raro alguien que tenga que decir en estos tiempos, es que eso no me interesa. O sea, en este mundo hiperinformado nos debe interesar todo, o sea para criticarlo precisamente, sea para decir lo que no quiero, sea para decir lo que no me gusta, o cómo vivo las cosas, o qué puedo cambiar. Y esta evolución tan tremenda que estamos teniendo, sobre todo en términos de información en el siglo XXI y el acceso a ella, o sea, de qué hacer con eso, es en términos de multidisciplina. Entonces me hizo muy interesante que Rafa, por ejemplo, decía, sí, claro, la filosofía me ayuda si estoy contratando gente, si estoy buscando gente, pues a incluso reflexionar sobre el perfil o hacerles preguntas pues más allá y más complicadas, digámoslo entre comillas, o más necesarias para lo que se requiere de un trabajo de cualquier índole, ¿no? La propia Jamie también, ¿no? Que decía, no solamente para dar clase, sino para todo lo demás, hasta cómo vas a venderles o cómo vas a promocionar algo, ¿no? De lo que sueles hacer, y no se diga pues en el caso de Esperanza. Entonces sí me gustaría más o menos que nos comentaran qué incidencia o cómo puede también la filosofía en términos de multidisciplina estar presente pues en prácticamente todo. O sea, a veces no les gusta mucho, ni nos gusta aquí al interior, ni tampoco afuera. A veces la pregunta de decir, es que todos somos filósofos por definición, ¿no? Ya ven que aquí pues es lo que hemos más bien comentado, se trata de hablar de filosofía ya profesional, ¿no? Estamos hablando de una carrera universitaria, pero aún así, con ese también estigma de que todo el mundo puede ser filósofo porque reflexione sobre lo que sea, aún ahí, por favor, me gustaría que los comentaran. Insisto, los estudiantes, por ejemplo, de la maestría de estudios del discurso, necesariamente tienen que ver no solo contenido, sino ver la importancia que tiene tanto personal, académica, como estudiantes que son, como en una eventual salida profesional,
todas las vertientes que les puede servir estudiar filosofía. De hecho, varios de ellos, o sea, por ejemplo, de generaciones anteriores, están en el doctorado en filosofía. Su recorrido ha sido, por ejemplo, licenciatura en filosofía, maestría en estudios del discurso y luego doctorado en filosofía o licenciatura en lengua y literatura hispánicas, maestría en filosofía de la cultura y doctorado acá en filosofía. Muchos, ¿no? O sea, así como de historia y de psicología tenemos, ¿no? Entonces, creo que esto de la multidisciplina es una cuestión muy importante que me gustaría escucharles también. Gracias. Cosas antes no, pero ahora se me olvidó más. Entonces, tenía notado algo parecido a esto último que usted comentaba, profesor, relacionado a que creo, y respondiendo a lo que decía Alberto, como ideas de cómo se puede incluir cosas nuevas al programa. Creo que se deben imaginar proyectos de vinculación multidisciplinar entre las carreras de la universidad. Sería fabuloso poder, por ejemplo, que los alumnos pudieran tomar alguna carrera en la Facultad de Arquitectura, a quien le guste el arte, o de Bellas Artes, y ellos acá, o sea, tener proyectos entre las facultades que les permitieran cursar algunas optativas en diferentes facultades. Y ya de entrada estar con los que están pensando en arquitectura, o sea, pero eso, generar proyectos que tuvieran como una finalidad, por ejemplo, la construcción de una casa o, por ejemplo, el montaje de un café, no sé, me lo estoy inventando, pero donde participara un filósofo, un arquitecto, o sea, todo el equipo de varios universitarios, proyectos, no sé si vinculación sea la palabra, o proyectos de colaboración multidisciplinar, que fueran además evaluados por las diferentes facultades. Pero eso de poder, no sé si esté bien, pero creo que en Estados Unidos algunas universidades tienen estos programas donde tú estudias una carrera, pero estás tomando otras materias, o hay como troncos comunes, ¿no? Y eso en la universidad no existe y no hay una razón por la cual no pueda no existir, ¿no? Que nos capacitemos, por ejemplo, en cuestiones administrativas, sí o sí deberíamos tener una educación financiera, ¿no? Por ejemplo, entonces, carreras de economía, de administración, o sea, que nos enseñen ok, a lo mejor pongo una tiendita, güey, sí, mis mezcales, lo que sí, yo misma les digo que vendo mole los domingos, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo organizo? ¿Cómo organizo casa de hadas, no? O sea, ¿qué cosas hay que tener? Y hay un montón de cosas que a veces vas aprendiendo o te aclimatas o te aclichingas, pero si recibes esas herramientas desde la universidad, cuando tú sales de la universidad ya tienes no solamente el panorama más organizado, sino los cómo, y creo que eso posibilitaría. Para mí, a mí me encanta mucho la radio, desde niña, me encanta. Y entonces yo, cuando estaba aquí, yo decía, pero ahí está Radio Nicolaita, o sea, ahí está Radio Nicolaita, ¿no? Y no sé, pero no sé si ustedes sepan así, pero fue idea mía el programa de radio que está en esta escuela. De mi cabecita salió, que nunca haya estado yo allí, que lo que sea, pero de mi cabeza salió, porque no hay un programa de radio donde se difunde la filosofía. Sí, ahí está Radio Nicolaita. Entonces, a lo mejor organizar radio, o sea, y que sea más, o sea, que se colaboren, ¿no? Que haya alguien, no sé cómo lleven el programa, pero que participen. Y a quienes les gusten los medios, que además está de moda, los TikTok, los no sé qué, o sea, pero que hagan un programa de radio en serio. Y la Facultad de Letras creo que tiene una terminal en comunicación, ¿no? Entonces ahí va un proyecto de colaboración, un programa de radio entre los de la Facultad de Letras y la Facultad de Filosofía, y ahora sí somos filosofía y letras, pero no la misma, sino justo que donde expliquemos, no sé, o sea, proyectos, insisto, de vinculación entre las diferentes carreras que nos permitan, ¿no? Que les permitan tener como una visión multifacética de la vida, ¿no? Para mí ese sería como una… Pues, Perdón, es que se me escapa. Cuando yo estudiaba acá, es que sí, ahorita que dijiste psicología, yo estudié filosofía porque no había psicología, debo decirlo, en la Michoacana, ¿no? Tenía que irme.
Ajá, la hicieron después. Pero yo me daba cuenta acá en la facultad que había un cierto como prejuicio hacia la psicología, ¿no? Todavía. Y creo que es muy importante que hablemos de salud mental, ¿no? Entonces, si hablamos de salud mental, entra sí o sí la psicología. Entonces, creo que como filósofas y filósofos debemos de quitarnos los prejuicios, que es algo de lo que hemos hablado, para que entre las materias, lo que piensan en psicología, porque muchos de nosotros tendemos a un pensamiento pesimista, ¿saben? Así como, ay, sí, la vida. Yo ya no, ahora que descubrí el budismo y que me gusta y que creo que la luz del sol es linda y que me gusta más y que no tengo tantas ganas de suicidarme, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el que sí, y así veía la vida. Entonces creo que es importante que también tengamos asesorías, que allá hay una crisis emocional, ¿no? Atrás hay un letrerito que me llamaba la atención hace ratito, que se colaborara mucho más con la facultad de psicología, ¿sí? Porque creo que necesitamos pensar en esas cosas, somos humanos y humanas, no porque pensemos mucho, nos sentimos, de hecho somos una sola cosa, y creo que el filósofo o filósofa como que se desliga del sentimiento, ¿no? Y está como todo el tiempo acá pensando y se le olvida que es un ser sintiente. Y entonces, ahorita que dijiste psicología, dije, creo que algo debe hacerse para que la Facultad de Psicología se vincule con temas de salud mental, y me gustó ese letrito. Ya no terminé de leer de qué se trata, pero gracias. Gracias. Pues va encaminado a lo mismo, en que haya una relación entre facultades, porque por ejemplo, yo que tengo el negocio de los mariscos, el cómo saber administrarlo, desde la silla que va a comprar uno, el insumo, el propio marisco, no, uno llega y a ciegas, no, el no saber administrar, el que se le vaya el dinero de más, entonces va encaminado a eso, a que haya una relación entre facultades. Bueno, ok. Respecto de las preguntas que nos comentaba Alfonso y Alberto, yo creo que en parte cuando escribí lo que les compartía, intenté hacerlo de una manera que a lo mejor sutilmente, una cosa que aplica para mi vida personal y para mi, ¿cómo decirlo? Como para lo que yo considero es mi propia actitud filosófica, pudiera aplicarse también como justo también para este tema, ¿no? Y un poco lo que yo mencionaba ya para el final de lo que les comentaba, de lo que les compartí, es que yo considero que aquí en la facultad, una de las cosas de las que digo, no porque yo las haya padecido de una manera negativa, sino yo creo que muchas de las cosas que se tienen aquí hasta el ahora se dan por sentadas. Y a mí me parece que la actitud filosófica requiere de un repensamiento y un replanteamiento bueno. Es decir, bueno no en el sentido moral, sino minucioso, con mucha dedicación. Porque si bien tanto las cosas que eché en falta como las que sí tengo identificadas que no me gustaron, creo que en parte ha sido porque yo sí creo que estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, de que nada más de aquí para afuera somos bien buenos para pensar juntos, para dialogar las cosas, y es porque me parece que justo los prejuicios y lo que yo mencionaba era este pensamiento rancio, añejo, como que lo tenemos bien dado por sentado. Aquí en la facultad creo que se da en muchos rubros, no necesariamente a lo mejor como en sectores muy específicos, sino en muchos rubros. Pareciera ser que todo se da por sentado. Y yo creo que es necesario tener una actitud filosófica que te permita primero el cuestionamiento para la acá y luego realmente tener esa necesidad de hacer, ¿no? Porque en la teoría todo se oye muy bonito y entre el decir y el hacer está complicado. Porque cuando le sacuden los supuestos seguros a los otros, hasta uno le echa para ver qué le critica, ¿no? Pero cuando son los de uno,
ahí sí a lo mejor hasta sacamos las uñas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante respecto de lo que sí, lo que no en la reforma del plan de estudios, más allá de justo de hacer esta cosa de chisme de pasillo, es más bien cuestionarnos si realmente también esta reforma se está haciendo por una cuestión de mejoramiento a algo, al propio programa, a la institución, a la universidad, no sé, replantearnos realmente esos supuestos seguros que tenemos, porque si lo que hasta aquí ha funcionado para unos, tal vez para otros. Lo que hasta aquí hemos echado en falta a los que hemos estado de este lado, pues, ¿de qué serviría que hiciéramos incluso un conservatorio donde todos pudiéramos explayarnos y decir las cosas que hemos echado en falta si también no existe del otro lado esa necesidad de repensar cómo resolver esas situaciones, ¿no? O sea, cómo resolver lo que hemos echado en falta, porque pues sí podemos aquí platicar de lo que echamos en falta, ¿no? Pero si eso no está incluido, por ejemplo, también en presupuestos, en cuestiones administrativas, o que no esté incluido incluso en la necesidad de realmente dialogarlo para resolver, yo lo veo complicado. Pero sí, a mí me parece que si damos nuestros supuestos seguros, aunque sean rancios y añejos y no sirvan, si no tenemos la capacidad de con ello sacudirnos el prejuicio y sacudirnos nuestras propias, a lo mejor nuestros propios intereses para obedecer a un interés, se va a oír feo lo que voy a decir, pero a un interés mayor, pues quién sabe qué sea lo bueno y lo malo en eso, ¿no? Por eso también decía un poco que me parece que esta actitud filosófica, tanto personal como en lo cotidiano y en lo que comparte uno con los otros, pues está atravesado a veces por esa moralidad excesiva, ¿no? Porque lo bueno es esto y lo malo es lo otro, y lo bueno muchas veces obedece también a otros intereses que creo que también ha sido lo que ha permeado que la reforma al plan de estudios se haya detenido tanto tiempo. Pero bueno, ¿qué se le hace? A echar montón, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? No, pues entonces, a nombre de la Facultad de Filosofía, agradecerles a nuestros participantes el día de hoy y les damos un pequeño obsequio con mucho cariño, esperando que no sea la última vez que estén por estos pasillos y que podamos colaborar.